Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que nos va a tocar el corazón, una que está llena de drama, de romance y sobre todo, de una emoción desbordante. Imaginen esto, están en medio de una multitud, las luces brillan, la música suena y de repente la persona que menos esperan, o quizás la que más esperaban, da un paso al frente y declara su amor, frente a todos. Pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en un momento así, porque vamos a hablar de Kerem declarándole su amor a Hande, y créanme, la emoción fue total. Así que si son amantes de las historias de amor intensas, de esos gestos que te dejan sin aliento, quédense conmigo hasta el final de este vídeo, porque esto es algo que no se pueden perder. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y actualizaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense para sentir esa adrenalina y esa ternura que solo un momento así puede generar. La situación que vamos a relatar ocurrió en un evento que por lo que se describe, estaba lleno de gente, quizás una fiesta, una gala, o un evento público donde las cámaras y los ojos estaban puestos en todos los presentes. La atmósfera seguramente era vibrante, llena de conversaciones, risas y quizás, una pizca de expectativa. Y en medio de todo ese bullicio Kerem, con una valentía digna de admirar, decide dar un paso que cambiará todo. No fue un susurro al oído, ni una nota escondida, no fue una declaración pública, un acto de valentía pura que resonó en cada rincón del lugar. Imaginen la sorpresa inicial. Las miradas se giran, los murmullos se detienen, la música parece bajar de volumen, o quizás se amplifica, creando un escenario perfecto para el clímax. Kerem, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero con una determinación férrea en su mirada, se acerca a Hande. ¿Cómo estaba Hande? Probablemente absorta en la conversación, disfrutando del momento, quizás sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Y de repente ahí está él, Kerem, frente a ella, con esa mirada intensa que probablemente ya había captado la atención de muchos. La expectación se palpaba en el aire y nadie, ni siquiera Hande, podía prever la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. La declaración, según el título, fue un acto de amor. Esto implica que no fue un simple comentario, sino palabras profundas, sinceras y cargadas de sentimiento. ¿Qué pudo haber dicho Kerem? Podríamos imaginar frases como, Hande, sé que esto es inesperado, pero no puedo seguir guardando esto dentro de mí. Te amo. O quizás algo más elaborado, recordando momentos compartidos, hablando de la conexión especial que sentía, de cómo Hande había transformado su vida. Desde que te conocí, mi mundo ha cambiado. Tu luz, tu alegría, tu forma de ser, me han conquistado por completo. Y hoy, frente a todos, quiero decirte que estoy profundamente enamorado de ti. La belleza de una declaración de este calibre reside en su capacidad de desnudar el alma, de mostrar las emociones más puras sin filtros ni artificios. La reacción de Hande es crucial. ¿Sorpresa? Definitivamente. ¿Alegría? Esperemos que sí. ¿Emoción? Sin duda. Ver a alguien declararte su amor de una manera tan abierta y valiente es algo que puede abrumar, pero en el contexto de una relación que quizás ya tenía tintes románticos, o donde había una conexión palpable, esta declaración sería la confirmación de algo que quizás ambos sentían pero no se habían atrevido a verbalizar tan abiertamente. Podríamos imaginar que sus ojos se llenan de lágrimas, no de tristeza, sino de pura emoción. Quizás se lleva una mano al pecho, incapaz de pronunciar palabra por un instante. O quizás con una sonrisa que ilumina su rostro, le devuelve la mirada con la misma intensidad. Cada expresión, cada gesto de Hande se convierte en parte esencial de esta historia, como un espejo que refleja la fuerza del sentimiento de Kerem. ¿Y la multitud? Ah, la multitud. Ese coro silencioso de testigos. Sus reacciones también son parte de la historia. Pueden imaginar el asombro, los suspiros, las sonrisas cómplices. Los amigos de ambos seguramente estarán eufóricos, celebrando en silencio o con gestos de aprobación. Los desconocidos, convertidos por un instante en parte de un momento íntimo, sentirán la magia. En las redes sociales, este tipo de momentos se vuelven virales en cuestión de minutos. Los flashes de las cámaras estarían alborotados, capturando cada expresión, cada gesto, cada segundo de esta declaración de amor.
La energía colectiva de los presentes, ese murmullo de asombro y aprobación, amplifica aún más la intensidad del momento, convirtiendo el evento en un espectáculo inolvidable para todos. La belleza de este tipo de gestos reside en su autenticidad y en su valentía. En un mundo donde a veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos más profundos, Kerem tomó la iniciativa, rompiendo barreras y dejando de lado el miedo al que dirán. Esto no solo es romántico, sino también inspirador. Nos recuerda la importancia de ser honestos con nuestros corazones y de perseguir la felicidad, incluso si eso significa ser vulnerable frente a los demás. Es un recordatorio de que el amor verdadero no se esconde, sino que busca la luz, incluso en los escenarios más públicos y ante las miradas de miles. ¿Qué significa emoción total? Significa que no fue una declaración fría y calculada, sino un torrente de sentimientos desbordados. La emoción se puede manifestar en la voz de Kerem, quizás temblorosa pero firme. En su lenguaje corporal, en la forma en que la mira, en la forma en que quizás extiende su mano para tocar la suya. Y en Hande, en sus gestos, en su expresión facial, en la forma en que sus ojos reflejan la intensidad del momento. La emoción puede ser contagiosa, y es probable que muchos de los presentes también sintieran esa carga emocional, esa conexión con un acto de amor tan puro. Esa emoción total es esa palpable energía que impregna el aire, haciendo que cada persona presente se sienta partícipe de ese instante mágico. Podemos especular sobre las semanas y los meses previos a esta declaración. ¿Había alguna tensión romántica entre ellos? ¿Habían estado saliendo en secreto? ¿O Kerem había estado enamorado de Hande en silencio durante mucho tiempo? Cada una de estas posibilidades añade capas a la historia. Si habían estado saliendo, esta declaración pública podría ser el paso para oficializar su relación ante el mundo, una forma de decir esto es serio. Si Kerem sentía esto en secreto, entonces su valentía es aún mayor, al arriesgarse a un posible rechazo público. Las preguntas en torno a su historia previa solo aumentan el misterio y la fascinación por este momento cumbre. Este tipo de eventos, donde las figuras públicas o las personas cercanas a ellas protagonizan momentos tan íntimos y personales, generan muchísima expectación en sus seguidores. La gente quiere saber, quiere ser testigo de esos momentos que rompen la rutina y que nos recuerdan que debajo de las apariencias, todos somos seres humanos con sentimientos profundos. La viralidad de estas historias en redes sociales demuestra el hambre que tenemos por el romance, por la conexión humana y por esos gestos que nos hacen creer en el amor. Es como si, en un mundo a menudo cínico, estas demostraciones de afecto genuino encendieran una chispa de esperanza y nos hicieran suspirar con más fuerza. Ahora, reflexionemos sobre el impacto de una declaración así. Para Kerem, es un acto de liberación, de haber dicho lo que sentía y de haber puesto su corazón en juego. Para Hande es un momento inolvidable, una experiencia que seguramente la hará sentirse muy especial y amada. Y para la gente que estuvo presente y para nosotros, los espectadores que conocemos la historia, es un recordatorio de la belleza de la valentía y del poder del amor. Este tipo de eventos trascienden el ámbito personal para convertirse en inspiraciones colectivas, demostrando que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de conmovernos a todos. En resumen, hemos viajado a través de un momento épico, donde Kerem, con toda la valentía del mundo, decidió declarar su amor a Hande frente a una multitud expectante. Hemos imaginado las posibles palabras, las reacciones, la atmósfera cargada de emoción y la profunda conexión que este acto representa. Ha sido un recordatorio de que el amor, cuando es sincero, no tiene miedo de mostrarse, y que los gestos audaces son los que a menudo dejan las huellas más profundas en nuestros corazones. La historia de Kerem y Hande se suma a la galería de momentos inolvidables que demuestran que la vida, a veces, nos regala escenas dignas de las mejores películas románticas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber sus opiniones, sus pensamientos sobre este tipo de declaraciones. ¿Les parece algo romántico o quizás un poco intimidante? ¿Han presenciado ustedes alguna declaración de amor así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de historias de amor y de momentos emotivos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles más contenido como este.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.